Desde ayer nos hemos estado gozando en la presencia del Señor. Tuvimos una palabra de bendición ayer y Dios siempre tiene algo nuevo también hoy. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ayer, ¿cuántos recibimos nuestra parte? Amén. Ayer recibimos nuestra parte. Hoy Dios tiene algo más para nosotros y nuestro hermano Paolo Ughetti allá en Los Ángeles, California, nos acompaña para compartir la palabra del Señor. Hermano, bienvenido hermano Paolo, en el nombre de Jesús. Buenas noches, hermanos, un saludo para todos, una bendición estar aquí y alabamos al Señor por el cuidado, la misericordia que ha mostrado con cada uno de nosotros hasta hoy y podemos estar juntos alabándole y recibiendo su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y ya listos para arrancar a los detalles de esta cultura. Tenemos que estudiarla y ver sobre qué sistemas está estructurada y cómo trabaja esta cultura. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias por todos los cuidados, todas tus misericordias con que nos has traído hasta el día de hoy. Gracias, Señor, también por este privilegio que podemos estar juntos hoy alabándote y enfocados en tu palabra. Ruego que tu Espíritu Santo ilumine nuestros entendimientos para poder comprender las verdades que están establecidas por ti y caminar en ellas. Alúmbranos, Señor, y ministra, edifica nuestras vidas que te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ayer tuvimos un tema general sobre la cultura del cielo y hoy vamos a entrar a detalles. Y el tema que me ha tocado a mí exponer hoy son los principios de la cultura celestial. Es una palabra no muy conocida y tenemos que comprenderla, así que voy a trabajar hoy el tema sobre 4 puntos importantes. Usted me sigue en cada uno de ellos. El primero, vamos a definir qué son los principios a la luz de la palabra del Señor. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la fuente de nuestros principios. Es importante también dónde está sentada nuestro código de conducta y nuestra forma de vivir. Vamos a conocer esto en el segundo punto. En la parte número 3 vamos a ver por qué son importantes los principios. Esto es vital y fundamental para una vida cristiana estable en la tierra, así que vamos a definirlo. Y por último, todo ha sido teoría hasta el punto 3. Entonces en el punto 4 vamos a analizar algunos principios de la cultura celestial para que usted vea una breve explicación, porque la Biblia está llena de principios. Vamos a dar un par de principios ahí importantes para que usted se los lleve en su corazón y los aplique en su vida. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Bueno, entonces caminemos. Definamos en primer lugar qué son los principios. En la teología hay dos definiciones importantes y quiero definirlas. Primero, es todo aquel conjunto de verdades fundamentales que sirven o que conforman un sistema de creencias. Todo ese grupo de normas que forman una religión, una empresa, tienen una estructura, son principios establecidos y a eso se le llama los principios sencillos. Son todas esas regulaciones, todas esas verdades que establecen y definen los valores que el hermano Balmore va a estar hablando después. Entonces, un ejemplo de esto son los estatutos de fe, por ejemplo. Usted ve que toda iglesia tenemos unos estatutos de fe, la mayoría de religiones las tienen. Entonces, los principios son todas esas creencias fundamentales de un ministerio, de una religión, y por supuesto ahí están sus creencias establecidas y se rige toda la organización por esos principios que se han establecido. Algunos a estos principios también les llaman declaración de doctrina,
otros le llaman declaración de fe o estatutos de fe, como nosotros lo llamamos. La misión tiene estatutos de fe, entonces son principios que forman un conjunto de nuestras creencias y a la vez nuestro modo de vivir. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia, este significado? Pues hay varios versículos, uno de ellos es en Gálatas 4:3, que está hablando de que estábamos antes sin Cristo viviendo bajo la esclavitud de los rudimentos del mundo. También en Colosenses 2:8 hay una llamada de atención muy fuerte y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces esta palabra rudimento aquí se puede también traducir como principios. Entonces quiere decir que el mundo tiene principios, tiene un conjunto de mentiras, diríamos, ¿verdad? Que son las que rigen los valores del mundo, y ahí estábamos nosotros anclados antes. Usted y yo, antes de conocer al Señor, vivíamos bajo los principios de la cultura mundana. Ellos eran los que nos regían, nos gobernaban, y por eso teníamos un modo de vivir separado de Dios, un modo de vivir sin Dios. Entonces a eso se está refiriendo aquí, a todo ese conjunto de verdades o de formas que regulan y controlan una vida. También en Hebreos 5:12 hay un escenario bien importante. Usted, si ha leído este versículo, está hablando a los cristianos hebreos y les dice: ustedes ya deberían ser maestros. Después de tanto tiempo, ahora tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hay una versión que traduce los principios también. Entonces vea usted cómo los hebreos en su carrera cristiana lamentablemente se habían detenido y se habían quedado solo con los principios fundamentales del Evangelio, o las enseñanzas elementales también se dice. Eso significa que ellos se habían quedado con el ABC de la vida cristiana y ahí se habían quedado detenidos. Entonces tiene que venir el autor anónimo de la carta a los hebreos a exhortarles fuertemente y decirles: hey, ustedes han recibido estos principios, pero esto no es todo el Evangelio. Ustedes necesitan progresar, necesitan avanzar hacia la madurez, que es el camino natural de todo creyente. Entonces, si usted ve, estoy haciendo referencia a todo ese conjunto de códigos, de verdades o de formas que están puestas en un folleto, en un libro, o sencillamente se forman en la cultura, y que de esa forma la gente vive. Entonces ese es el primer significado de la palabra principios aquí en la Biblia. Ahora, hay otro significado, como le mencioné, que son dos. El siguiente significado es bien interesante y este es todavía mejor en el sentido práctico. Se definen los principios como el conjunto de normas generales y universales que orientan las acciones de los hombres, número uno, y gobiernan la conducta. Pues ya no son solo un grupo de credo, un grupo de verdades que forman una religión, sino que aquí este concepto va más orientado a que son todas esas normas que dirigen a los hombres y a la vez gobiernan su conducta. Puedo decirle al respecto: una persona sin principios no tiene guías morales. Una persona sin principios es una persona deshonesta, por ejemplo, una persona despiadada, una persona caprichosa, una persona que vive de una forma equivocada, diríamos, porque está yendo en una dirección sin nada que lo oriente. Entonces es peligroso vivir sin principios, porque cualquier cosa lo puede mover a uno. En cambio, una persona que tiene principios orienta su vida, tiene principios que lo dirigen, tiene un marco de referencia que lo guía, pero a la vez su conducta también revela que vive bajo principios. No es cualquier persona que actúa abruptamente o por impulso, sino que hay principios que gobiernan
su forma de vivir. Y esto lo encontramos precisamente en la Biblia, en aquel famoso versículo de Pablo instruyendo a Tito, el pastor joven allá en las iglesias de Creta, y en el capítulo 2 le dice: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces es importante que definamos esto, porque dentro de la sana doctrina, o diría de esta forma, la sana doctrina está conformada por todas las enseñanzas elementales, básicas y fundamentales del cristianismo, que son precisamente el conjunto de principios que deben dirigir al creyente y a la vez deben gobernar su conducta. Aleluya. Entonces, oiga, Pablo está interesado y le dice: hey, enseña la sana doctrina. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina, hermano, no es lo que mucha gente anda diciendo aquí, que nuestra doctrina, que viva mejor, viva la flor que la mía es la mejor, y que las revelaciones, la doctrina. No, no está hablando de eso. La sana doctrina es aquella que nos enseña a vivir. Porque si usted lee ese capítulo 2 de Tito, le dice: habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, y después le dice a los ancianos: enséñales que vivan de esta manera, de esta manera y de esta manera. Las ancianas también, que no sean murmuradoras, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Esa es la sana doctrina. Y después dice: y los jóvenes que vivan de esta manera y de esta manera, y las mujeres jóvenes que cuiden a sus hijos, que amen a sus maridos. O sea, hay toda una regulación de principios que orientan la vida espiritual. Por eso, hermano, el evangelio no se puede vivir como usted quiera. El evangelio no es una manera de vivir como yo pienso, como otros dicen. No, está establecido en la escritura todas las reglas, las regulaciones y las normas, los principios que deben orientar la vida del cristiano y a la vez gobernar la conducta. Yo puedo decir con toda seguridad que los cristianos deberíamos ser gente de principios, para que no nos mueva cualquier cosa, o por ahí, ¿verdad? Como la bolsa de valores, que alguien dice algo y se va para arriba si es algo bueno, o si dice, dan una noticia triste, allá va para abajo otra vez. O sea, hermano, es volátil. La vida de un cristiano en la tierra no debe ser volátil, debe estar apegada a los principios, y esa es la doctrina. Si usted tiene doctrina, tiene principios. Pero oiga más, la doctrina no es para llenar la cabeza de información. La doctrina se vive, se ve. Por eso, hermano, no hagamos alarde de doctrinas, vivámosla. La doctrina no nos hace mejores que nadie, nos hace gente diferente por la forma en que vivimos. Así que si alguien tiene doctrina sana, vive rectamente, no necesita decirlo, se ve en su vida. Y también, si alguien tiene doctrina sana, su vida espiritual es saludable, porque ahí mismo dice que es sana, y todo lo sano nos hace bien a nuestro cuerpo. Entonces ve usted cómo el principio aquí es que la doctrina con la forma de vivir va de la mano, no se puede separar. Hay gente que, como le repito, hace alarde de doctrina, pero no puede perdonar al hermano. Entonces, ¿dónde está la elevación? ¿Dónde está la gloria de esa doctrina si no se exhibe en lo que se hace? Entonces, esto es un principio. Los principios están dentro de la doctrina, y esto es, por supuesto, lo que la riqueza de la escritura. Ahora, ahí ya definí entonces estos dos grandes significados de lo que son los principios. Ahora vamos al punto 2, y quiero tener el honor de comunicarle que la fuente de nuestros principios es la bendita, inefable, inerrante y suficiente palabra de Dios. Esa es la fuente de nuestros principios. Aleluya. Esto significa que las verdades, los principios de esta palabra, las enseñanzas deben estar orientando nuestra vida y gobernando nuestra conducta. Debe ser la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es perfecta. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, transforma a las personas que la obedecen.
que siguen sus principios. Entonces es ahí, hermano, donde todos debemos estar yendo siempre a la palabra. Permítame, con todo respeto a mis hermanos pastores, pero les enseñamos a nuestra iglesia y le digo a los hermanos, cuando usted venga a pedirme un consejo, por favor no me venga a decir, hermano, ¿y usted qué opina? Que es lo muy común, pero hermano, fíjate que estoy pasando una situación, quiero que usted me dé un consejo, y ya en el consejo le dice, ¿y usted qué piensa? Hermano, disculpe, no me pregunte así más. Venga a decirme, mire, hermano, estoy en un problema y necesito que me diga qué dice la palabra de Dios respecto a esto. ¿Qué dice la Biblia respecto a esta situación? ¿Qué me orienta la Biblia en cuanto a este problema que tengo? ¿Qué me dice en cuanto a esta otra situación? Es que hay que ir a la palabra, porque precisamente ahí está la riqueza, la luz, aleluya, la verdad que nos hace libres. No necesito ir al hermano Paolo, la opinión del hermano Paolo. Necesito oír qué dice Dios al respecto. Así que, hermano, le enseño eso para que usted venga y nos ayude también a los pastores, porque de repente podemos dudar o no saber de algo y decirle, mire, hermano, voy a ir a estudiar a la palabra y yo le traigo la noticia de la palabra cuando ya lo sepa bien, porque pues nosotros también estamos estudiando, hermano, estamos aprendiendo. Los pastores no lo sabemos todo, hermano. Así que entonces es importante que todos sepamos que nosotros no necesitamos otra fuente de información, ni de dirección, ni de enseñanza, porque todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, según 2 de Pedro 1:3, ya está contenido en la palabra de Dios. Oiga la suficiencia de la Biblia. Todo lo que necesitamos para la vida natural y para la vida espiritual ya está dada en la Escritura. Así que usted no tiene que andar consultando otras fuentes. Consulte la Biblia, pregúntele a la Biblia, busque que alguien le enseñe, que le explique lo que Dios ha establecido en este bendito libro. Aleluya. Así que aquí está la fuente de nuestros principios. De aquí emana la luz que disipa toda tiniebla, y de aquí emana la verdad que destruye toda mentira. Gloria a Dios. Bueno, en tercer lugar, vamos caminando. ¿Por qué los principios son importantes? Resulta, hermano, que mucho cristianismo hoy en día tiene el grave problema que se deja guiar más por modelos, por influencias, por emociones, que por principios. Y por eso su vida espiritual no es una vida estable, no es una vida saludable, no es una vida en un constante desarrollo y avance caminando a la madurez, porque es muy fluctuante, precisamente porque depende mucho de la opinión de las gentes, depende mucho de lo que hoy va y viene en el mundo. Entonces debemos tener mucho cuidado. Por eso hay gente espiritualmente estancada, gente caída, gente en pecado, precisamente porque está dependiendo de otras fuentes y no de la Escritura. Entonces, mucho cuidado, hermano. Quiero advertirle a usted que está en la carrera, que no se deje mover por modelos, por influencias, ni aún por emociones, hermano, porque aún usted debe saber que nuestras emociones son traicioneras, ¿o no? Un día nos levantamos abrazando a todos, ¿verdad? Y otro día, si nos ha pasado algo, no queremos ver a nadie. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Nos pusimos raros. Un día andamos cantando y otro día andamos refunfuñando. O sea, entonces, ¿cómo voy a poner algo tan sagrado que Dios me ha dado, que es el nuevo nacimiento, mi vida de fe, que lo sostengan mis emociones? Entonces, lo que va a pasar es que un día usted va a estar alabando al Señor y el otro día lo va a estar negando. Es que no siento. Es raro, ¿eh? Esto no es de sentir, hermano. Esto camina a base de principios. El cristiano camina no por lo que siente, sino por principios de fe. Dice que el justo vivirá. El justo vivirá
Por la fe. Y mire, a veces ni se siente la fe, pero hay que seguir creyendo. Por ejemplo, dice el Señor, donde dos o más estén en mi nombre, ¿qué dice el Señor? Ah, ya lo sabe usted, ahí estaré yo. Va, ¿y qué tal si no lo siento? Ahí está Él. Él dijo que va a estar cuando sus hijos se juntan en su nombre. Así que Él está aquí. No tenemos que hacer nada especial para sentirlo. Él está aquí. Sencillamente porque es una verdad. Una verdad que Él mismo estableció. Entonces se da cuenta, los principios son importantes porque nos orientan y gobiernan nuestra conducta. Entonces, hermanos, debemos cuidarnos de que las otras influencias, aún nuestra propia razón, nos dirija, porque nosotros nos equivocamos. ¿Se ha equivocado usted alguna vez? Por casualidad ha dicho aquella famosa palabra, es que yo creí. Es que yo creí. Ah, entonces ¿en quién confió? ¿A quién le dio el timón? A su propia razón. Y esas son nuestras lágrimas después, esas son nuestras vergüenzas, y allá tenemos que ir a ver cómo tapamos el hoyo que hicimos. Pero todos, según nosotros, estábamos en lo correcto. Entonces se da cuenta, mucho cuidado, no debemos permitir que nuestros sentimientos, ni nuestra razón, ni cualquier otro agente interno o externo nos desvíe de los principios que están establecidos en la palabra del Señor. Entonces, cada creyente debe estar buscando estos principios, preguntando por ellos y, por supuesto, siendo transformado por la obediencia a ellos. No basta con oír un principio, es un asunto de aplicarlo, y es ahí, hermano, donde va dándose el avance, la transformación, porque vamos atendiendo los principios y vamos tomando decisiones en obedecer las líneas de Dios. No son las líneas nuestras. Nosotros solamente somos heraldos del Rey, que venimos a anunciar por misericordia su palabra, su mensaje. Son principios divinos que funcionan. Si Dios dice, haz esto, hay que hacerlo porque Él sabe por qué lo dice. Y si nos dice, apártate de esto, no lo ponga en duda. No le ponga en duda. Si Dios dice, aléjate, hay que alejarse. Y no le ponga, es que fíjese que es buena gente, pero pues si está diciendo Dios que hay que apartarse de eso. ¿Se da cuenta? Ahí es donde metemos nosotros, hacemos una mezcla, entonces nuestra dirección se pierde. Bueno, y entonces aquí, ¿a dónde voy? Entonces, cuidado, hermano, necesitamos principios. Le voy a dar razones por qué son importantes. La primera es porque nos dan dirección. Un cristiano bajo principios sabe para dónde va. Y eso es bien importante precisamente hoy, hermano, donde se está nublando nuestro futuro aquí en la tierra, o por supuesto por todo lo que dicen, lo que está pasando. A veces perdemos de vista el horizonte de nuestro futuro y perdemos la dirección. Entonces, mucho cuidado, necesitamos estar siendo orientados y dirigidos por los principios de Dios. También los principios nos guían a la verdad, y eso es tan valioso, hermano, porque hoy vivimos en un mundo de mentiras, y hoy las mentiras son aplaudidas, hermano. Las mentiras son exaltadas, y oiga más, las mentiras son creíbles. Entonces nos están haciendo ver como que nosotros somos los raros, ¿verdad? Pero no, hermano, es una influencia humanista. Hay una revolución muy fuerte hoy, moral, y debemos, hoy más que nunca, tener verdades para poder vencer las mentiras. Óigame, hermano, no va a poder vencer ningún cristiano una mentira si no tiene una verdad. ¿Dónde está esta base? Usted ha leído un pasaje que es bien conocido y casi siempre lo aplicamos en la guerra espiritual, pero hay que detenerse a ver en qué sentido está hablando ahí la escritura. Es el famoso pasaje de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, donde Pablo está diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5 dice, derribando
deténgase ahí, derribando argumentos. Oiga, hay que derribar argumentos. Hay otras versiones que lo traducen así: hay que derrumbar especulaciones. No, esas especulaciones, Dios mío, hoy en día, hermano, es que por ahí dicen, vea, ni ha confirmado y ya lo estamos creyendo. Miren, un zumbido da una cosa y deja al montón nerviosos. La especulación es que, y si pasa, y si no pasa. Dice el texto entonces, derribando argumentos o especulaciones, y hay otra versión que traduce todo razonamiento altivo. Ahora oiga más cómo define otra, y dice: fortaleza del razonamiento humano para destruir argumentos falsos. Entonces nuestra lucha es para derribar argumentos, si puedo decirlo de esta manera, principios de la cultura mundana que quieren orientar y gobernar nuestra conducta. Los tenemos que derribar con los principios de la cultura celestial que están establecidos en la Biblia, para no ser movidos por ellos ni gobernados por ellos. Entonces esta es una guerra de principios. Ahora, el gran problema es que nosotros venimos acostumbrados a una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, y por eso la gente no cambia, todavía tiene maña siendo cristiano. Entonces, ¿qué pasó? Entonces no ha podido traer la verdad que mate esa maña y él sea honesto. Si no llega una verdad, la mentira va a reinar. Por eso, hermano, desde los púlpitos se deben predicar verdades y verdades y verdades y verdades, y usted agarre la verdad y aplíquela para que la transformación se vaya dando. La verdad vendrá y usted derrumbará la mentira. Porque todavía tenemos mentiras nosotros, hermano. No me va a decir usted que no. Necesitamos entonces principios que nos dirijan, pero principios que nos guíen a la verdad, para que con esa verdad nosotros derribemos todos los argumentos falsos, todas estas mentiras, especulaciones y razonamientos que no solo nos rodean, sino que nosotros mismos somos una propia fuente de argumentos. ¿Y por qué, hermano Pablo? ¿Y para qué? A ver, todavía está preguntando, hagámoslo. No, pero ¿y por qué? ¿Y por qué aquel no? Miren los argumentos que ponemos. Es que ese mensaje era para el que no vino. Siempre andamos viendo por dónde salimos. Entonces nos quedamos dando vueltas en el mismo lugar, hermano. Y ahí está, ¿verdad? Pasan los días, los meses y los años, y aquel cristiano no florece, porque toda la vida siempre tiene argumentos defensivos. Entonces, al primero que hay que derribar es a esto, hermano. No se va a venir encima a mí, porque al hermano Pablo derribémoslo. No, al suyo, por favor. Dios mío, ya no regreso yo aquí, todos me caen encima, hermano. Entonces, si tenemos dirección, si tenemos verdad, hermano, vamos a ser gente estable. Es que solo la verdad puede hacer gente estable. Entonces, por eso son importantes los principios, para que no nos muevan las mentiras, los engaños, las falsedades, sino que sean sometidos a la obediencia de Cristo. Gloria a Dios. Otra de las razones por qué son importantes los principios es porque nos guían a tomar decisiones responsables. Entonces, ya uno con verdad, con orientación, es seguro que sus decisiones van a ser correctas. ¿En qué momento se toman las decisiones correctas? Cuando precisamente estamos viviendo una prueba, estamos viviendo una dificultad, estamos pasando alguna experiencia del drama humano, y si no tenemos principios, es ahí donde nos derrumbamos.
Debemos saber que estando en la tierra, hermano, vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar luchas, vamos a pasar pruebas. Mire la que acaba de pasar y todavía está ahí, ¿verdad? En alguna medida. Ha sido esto un impacto a todos. Tuvimos que tomar decisiones. Y así por el estilo, en cada escenario particular, usted un día va a tomar decisiones. Entonces debe tener principios para que sus decisiones sean responsables, sean correctas, porque está siendo guiado no por la condición, la situación o por usted mismo, sino por una verdad bíblica que le dirige. Voy a poner un ejemplo. Uno de los dolores más profundos y una de las experiencias más fuertes en la tierra que vamos a vivir es la pérdida de un ser querido. Y si no tenemos principios, nos vamos a hundir, porque eso duele. Ese es un dolor profundo que no podemos describirlo, pero sabemos que es una realidad humana. Entonces, debemos tener principios para que a la hora de pararnos estemos parados, no porque va a decir la gente o para que me vean, no, sino por un principio, una verdad espiritual que lo sostiene a uno. Y esas son las verdades que lo sostienen y lo hacen salir al otro lado. Entonces se da cuenta cuán valiosos y cuán importantes son los principios bíblicos. Ahora, una más, los principios nos hacen crecer también. Entre más recibamos la verdad de Dios, vamos a crecer, nos vamos a edificar y vamos a ir formando convicciones. Ese es uno de los frutos de los principios. La gente empieza a establecerse y a creer no porque oyó del pastor, sino porque ha entendido por los principios y se para en verdades que ya no duda, es una convicción. Aunque digan otros, no, yo estoy seguro que mi Cristo vive. Mi Redentor vive, dijo Job, y le decían un montón de cosas. No, pero yo estoy convencido. Usted tenía una convicción. Entonces, de tantas verdades, hermanos, se van a ir formando convicciones en los creyentes, y esto es importante, porque solo los creyentes con convicciones van a permanecer y van a perseverar. Mis hermanos, no hay otra forma de sobrevivir aquí en la tierra. Es solamente por la verdad. En medio de este escenario pandémico, usted se ha dado cuenta una vez más, ahora sí somos testigos de que todo aquí en la tierra se mueve. Todo aquí en la tierra falla. Otra razón poderosa para anclarnos más en Dios, porque Él es el inconmovible. Él nunca se ha movido, no se mueve ni se moverá. Entonces, necesitamos verdades de este Dios para creer en Él y estar con una convicción firme en Él, porque no sabemos qué viene. Los vientos de doctrinas están soplando como huracanes embravecidos, y si los cristianos no tienen verdades, no están siendo edificados en los principios bíblicos, si los cristianos no están formando convicciones, cualquier vientecito o sacudión, pum, los va a sacar. Entonces, hermano, afirmémonos en los principios bíblicos que están establecidos. Así que mire todo lo que estos principios forman, la importancia de ellos, y nos guían, nos dirigen, por supuesto, hacia la madurez. Bueno, ya con estos 3 puntos ya definimos los principios, definimos la fuente de nuestros principios, aquí está la palabra de Dios, y también la importancia que traen o que generan a nuestra vida espiritual. Entonces hoy vamos a tener la primera práctica. ¿Está listo? Ya hablé de teoría. Yo le voy a hablar hoy de 2 principios bíblicos. Uno que orienta nuestra vida y el otro un principio que debe gobernar nuestra conducta. ¿Está listo? Ya se lo repito. Voy a hablar de un principio, nada más de uno, porque no tengo tiempo para decir muchos. Un principio que orienta nuestras acciones y que todo cristiano debe tenerlo presente cada vez que va a hacer algo. Pues una orientación que Dios nos ha dado a través de ese principio. Y 2, voy a hablar de un principio que debe gobernar la conducta de los creyentes. Así que esté listo para recibirlo. Veamos en Gálatas, por favor, acompáñenme. Hoy sí ya vamos a
a ir a la palabra y traemos de ahí el primer principio de esta noche. Gálatas, acompáñenme por favor al capítulo número 6. Gloria a Dios. Vamos a Gálatas capítulo 6 y ahí está el principio, uno de los principios bíblicos que debe orientar la vida del cristiano. Vamos por favor al capítulo 6 de Gálatas y leamos el versículo 7, creo que es, si no me equivoco. ¿No? Sí, ese es. ¿Qué dice la Biblia ahí, hermano? Yo tengo la versión de las Américas y la leo. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces aquí ya entramos a la verdad de que los principios orientan nuestra vida. Entonces aquí tenemos un principio que debe dirigir nuestras acciones, debe orientar lo que vamos a hacer. Si todos antes de hacer algo pensáramos en este principio, yo creo que lo pensáramos 2 o 3 o 4 veces más. ¿Qué dice el principio? Que todo lo que sembramos, ¿qué dice? Vamos a cosechar. Entonces está hablando de un principio de que toda acción trae un efecto, trae un producto. Entonces veamos algo importante sobre esta ley de la siembra que todo cristiano debe saber para que comprenda este principio. Hay 3 cosas importantes que los agricultores lo saben muy bien, pero ya ven que la mayoría no vivimos con ellos y no fuimos formados con esa forma de vivir del campesino. Pero es bueno que lo aprendamos porque la Biblia tiene muchas enseñanzas a través de las experiencias de la vida en el campo. Esta es una. Dice el principio que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Ahora, hay 3 cosas importantes aquí que definir. La primera es que si la siembra es buena, la cosecha será buena. Y ahí dice, va, el que siembra para su carne va a cosechar corrupción. O sea, está hablando de un producto, de una siembra mala, el efecto va a ser malo, porque la carne es mala. Amén. Por un momento me sentí en el cielo, hermano, como que no hay problema de carne. No sé si usted ya ha aceptado esa verdad. Pablo dijo, en mí no mora el bien. O sea que somos malos. Bueno, yo al menos. Y el hermano aquí que me hizo la compañía, hermano, ya somos 2 malos. El hermano Valmuere también. Solo estos de aquí dijeron amén. Todos los malos son los buenos, los de los 2 lados. No, ¿se da cuenta, hermano? Somos malos. Y todo lo que viene de nuestra carne es malo. Entonces, si nosotros orientamos nuestras acciones impulsados por la carne, sembramos mal. Ahora, después queremos que nos salga todo bien. Y dice, ve, miren con qué me pagan. Pero si usted salió desde el principio y hizo las cosas malas, ¿qué esperaba? Sembró semilla de naranja agria y a naranja agria se la va a chupar. Ah, no, hermano, pero yo voy a orar para que el Señor la endulce en el camino. Míreme la seña, hermano. Por favor, usted está atentando con la autoridad de las Escrituras. Dice ahí que si sembró carne, va a cosechar corrupción. Y la corrupción es líos, problemas, dolores, todo lo que nos corrompe, hermano. Y nos acaba, nos quita la vida. ¿Por qué? Porque nos dejamos orientar por un principio carnal, nuestra propia carne, dándose el orgullo. Es que yo tengo la razón. Y tan seguro, hermano. Yo creo que si le hacen entrevistas, no lo niega. Yo tengo la razón. Esto es azul porque es azul y es azul. Y siendo verde, pero es azul, hermano. Es azul. Y dale, y mira que considerarlo. No, y ya después bien, solo se oye el frenazo, hermano.
y el golpe. Eso es lo que sembró. Le va a venir la cosecha. Entonces esto es bueno que lo sepamos, que lo que sembremos, en la calidad de lo que lo sembremos, eso vamos a tener. Entonces si es buena, si es mala, perdón, corrupción. Pero también dice el verso que si sembramos para el Espíritu, mire qué cosecha más bendita esta, hermano. Vida y paz. ¿Quién no quiere vida y paz aquí, hermanos? Esos son los placeres más deleitosos de la vida, tener paz, tranquilidad. Pero ese va a ser el fruto de nuestras acciones. ¿Se da cuenta entonces cómo el principio se amplía aquí? Podemos comprender más de que el tipo de siembra o la calidad de la siembra, esa misma calidad o tipo vamos a cosechar. Entonces, si somos guiados por el Espíritu de Dios, si somos guiados por los principios de la palabra, prepárese porque usted va a recibir vida y paz. Va a tener tranquilidad y va a gozar de paz, porque así lo ha establecido Dios. Ahora, número 2, el siguiente aspecto importante de esta siembra es que siempre vamos a cosechar más de lo que sembramos. Pregúntele a un agricultor, tira 3 maicitos por ahí, hermano, y se pegan. ¿Cuántos maicitos tiene la mazorca? Pero solo tiró 3. Se multiplicó. Toda siembra siempre va a traer más de lo que sembramos. Entonces, hermano, ya ahorita ya bajaron los amenes, ya vamos ya entendiendo el principio, ¿verdad? Entonces resulta de que debemos tener cuidado, no solamente de que nuestra carne no sea la que siembre, sino que debemos tener cuidado y pensar que lo que yo haga, las consecuencias van a ser mayores. Y hay un ejemplo típico, bien característico en la Biblia, del pecado de David. ¿Se acuerda usted? Quedó marcado en la Biblia para ejemplo nuestro, para darnos una lección moral. Dice que David pues tomó una mujer que no le correspondía, adultera con ella, quedó embarazada y ocultó su pecado, según estudios, hermano, de la historia, más o menos como por 1 año. David pudo mantener oculto su pecado, y ahí fue donde escribió el Salmo 32, ¿verdad? Y el 51 cuando lo confesó. O sea, como era rey, nadie le podía decir nada. Él seguía haciendo todas las cosas bien, pero tenía oculto esto. Ahora, si usted ve, el rey, como tenía poder, nadie se animaba a decirle, ¿verdad? Hasta que llegó Natán y le puso el caso, y ahí le dijo: vas a pagar, mire la cosecha. Pero solo hizo una cosa, sí, pero le cayeron 4 cosechas. Número 1, se murió el niño del embarazo. Número 2, Amón violó a la hermana de él, Tamar. Número 3, Absalón mató a Amón porque violó a su hermana. Y número 4, Absalón se le rebeló en un golpe de estado al rey. Entonces cosechó corrupción, familia dividida, muertos, separados. O sea, es relajo hermano. Entonces debemos pensar, un principio que orienta nuestra vida es: piensa que cuando hagas algo va a haber cosecha, y esta cosecha puede hacer más, va a ser más de alguna manera. Ahí están los cristianos que pecan, se arrepienten y después no quieren que les venga consecuencias. ¿Por qué no quiere? Dios perdona el pecado, claro que sí, pero deja las consecuencias para que aprendamos a no volverlo a hacer. Porque qué tal si Él fuera el Dios que quitara las consecuencias. Pues pequemos, porque no pasa nada. Con que aún así, hermano, hay gente que se atreve a tentar a Dios. Entonces no nos vaya a ocurrir esto a nosotros, hermano. Este es un principio que debe orientar nuestra vida. Uno más: la cosecha siempre vendrá en otro tiempo. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando uno siembra, no al siguiente día está el palito? ¿Cuánto pasa? 6 meses, 8 meses, hay otros de 1 año. Entonces, hermano, esto es lo terrible que hace que el principio pese más, porque no solo está diciendo: lo que siembras cosechas. No, mire todo lo que hay detrás de este principio. Entonces debemos tener cuidado, porque lo que hagamos probablemente no va a venir la consecuencia mañana,
Puede ser que pase un mes y hay gente feliz, dice, mire, ya se arregló todo. Permítame. Permítame. Allá, cuando uno menos lo esperaba, empieza la tormenta. Y en la Biblia lo vemos, hermano, bien claramente, como Dios en la historia del Antiguo Testamento bendijo parientes de reyes que lo honraron. La cosecha le llegó hasta los hijos, imagínense. Fue en otro tiempo. Yo tengo un ejemplo aquí de Jehú, que casi no se habla de él, ¿verdad? Oiga lo que le dijo Dios: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Oiga, por lo bueno que este hombre sembró, fue un hombre fiel a Dios y obedeció la instrucción, los principios de Dios, hizo lo recto. Viene Dios y le dice: tus hijos van a cosechar lo que hiciste. Así que, hermano, mire, hermano, por favor, esto hasta para consejería familiar funciona. Hay padres que les agarran sus cosas, hermano, y no piensan en sus hijos. Cada cosa que hacemos, hermano, ahí vienen detrás. Ahí vienen detrás y hay que pensar en ellos. Ah, no, yo voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y como están bravos, enojados, y no se ponen a pensar el impacto que trae a los que vienen detrás de nosotros. Aprovecho ya que pasé por ahí a decirle: pensemos en nuestros hijos, antes de hacer cualquier, piense en ellos, busque al Señor, pídale que ilumínela para que haya una guía y dirección en las decisiones, hermano. No se arrebate. Después son los resultados. Entonces, hermano, mire cuánta importancia hay detrás de este acto de sembrar. La siembra aquí es lo que hacemos. Cada día estamos sembrando nosotros, en palabras, en acciones, en hechos. Estamos sembrando. Usted trabaja todos los días, está sembrando, cosecha al fin de mes el salario, o 15 días. Entonces usted sembró, ahí viene la bendición. Y así es en la vida también. Entonces, este es un ejemplo nada más para que usted vea cómo una verdad bíblica orienta nuestras acciones para que tengamos cuidado y podamos vivir bajo principios. Pegale, agarrate el hombre, si nadie va a decir nada. No, yo tengo principios. Lo que lo hagan los demás, yo no. Todo lo que hago va a tener repercusión. Gloria a Dios. ¿Se anima a dar gloria a Dios? Va. Entonces, este es un ejemplo, nada más, ¿verdad?, de un principio que nos guía y nos orienta en la vida. Va. Ahora vamos al último, yo estoy terminando ya, hermano. Vamos a ver un principio que gobierna nuestra conducta. Y acompáñenme a Efesios capítulo 4. Es rico esta carta en principios que gobiernan nuestra conducta. Efesios capítulo 4. Acompáñeme ahí a los últimos versículos de este capítulo. Está haciendo un cierre el apóstol, está hablando de la manera en que los cristianos deben vivir. Por eso está llena de principios, está orientando la vida y está diciendo cómo es que vive un ciudadano del cielo, cómo vive un cristiano genuino. Entonces ahí está dando instrucciones respecto a la conducta. Pero quiero ir yo al final. Mire cómo cierra el capítulo. ¿Lo tiene conmigo? ¿Sí? Efesios 4, 31 y 32. Ahora sí, ayúdeme para leerlo. Amén, gracias. Sí, ya me sirve para comenzar. Dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Estoy leyendo las Américas. Ahora el 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Entonces,
Yo elegí, hermano, para traerle un principio a usted, porque hay un mar de principios y de dónde agarro. Agarré estos versos de la Biblia precisamente porque uno de los campos más dañados en las congregaciones son las relaciones entre hermanos. Entonces, si ese campo está mal, es porque no estamos viviendo bajo principios. Estamos viviendo la ley del viejo oeste, ¿verdad? La ley de nuestra propia carne. Ay, es que el hermano sabe que se cree, y ya sale el ego, el yo, y por eso usted ve que hoy, como no estamos siendo guiados bajo principios bíblicos, la mayoría de creyentes defendiendo su orgullo, hablando lo que no deben, actitudes y gestos raros contra otros. Entonces de ahí vienen los pleitos, las sospechas, los celos, las divisiones, las envidias, y todo esto son precisamente obras de la carne. Y en lugar de unirnos nos estamos dividiendo, nos estamos separando, nos estamos destruyendo. Si el hermano con el que tuve problemas está allá, pues yo me voy al otro lado y me voy a un punto donde ni siquiera lo veo. O si pasa ahí, Dios le bendiga, hermano. Hey, ¿qué pasó? Así de medio, ¿verdad? Y solo para que no digan nada. O sea, guerras frías, ¿verdad? ¿Sabe por qué se llama frías? Porque no hay acción, todo es con miradas o actitudes, ¿verdad? No se dice nada, pero por dentro está ese volcán, hermano, que ya quiere hacer erupción. Mire cuánto daño ha habido en esta comunidad que es la familia de Dios. Estoy hablando yo en general, no esta iglesia, estoy hablando de todas nuestras congregaciones. Qué destructores son los pleitos, los celos, las rivalidades entre uno. Que yo viva la flor, que la mía es la mejor, yo hago mejor, yo soy el mejor ujier, la mejor oveja, ¿verdad? Y yo soy, o sea, hay como que fuera carrera esta cosa, ¿verdad? Y todas esas cosas dividen, destruyen. Y es porque no estamos viviendo bajo principios. Entonces yo quiero enseñarle los principios. Espero que se los lleve. ¿Y sabe qué va a cosechar? Vida y paz. Va a entrar usted a la iglesia y qué delicioso es entrar y saber que con todos hay paz. Oh, hermano, mire, hasta puede levantar usted sus manos, porque dice la Biblia que las levantemos sin ira y sin contienda. Así que si usted ha venido peleado, aunque el de aquí diga levante la mano, no la levante, porque no le van a recibir su sacrificio. Usted está mal adentro, hay ira, hay contienda. Ah, no, pero es para que no digan nada. No sea falso. La adoración a Dios debe ser sincera. Y si usted viene triste, haga oración. Y si viene bravo, haga oración. Y si viene alegre, pues cante. ¿Verdad? Mejor cada cosa en su lugar. Entonces, hermano, necesitamos ajustar esto por principios. No es mi modo de pensar. La Biblia dice ahí, y exhorta a Pablo, con esto termino. Vea usted, y voy a explicar el texto. Dice: quítense de vosotros. Vamos por tres. Primero, ¿cuáles son las tres males que deben quitarse? Ayúdeme. Amargura, enojo, ira. Si usted ve, estos son sentimientos de raíz. Está hablando primero Pablo de los sentimientos interiores. La amargura está ahí adentro, casi no se ve, pero ahí está. El enojo también, son detonadores internos, y la ira. Entonces, estos tres males producen los siguientes tres. ¿Cuáles son los siguientes tres? Gritos, maledicencias y malicia. Entonces yo explico, oiga, si alguien tiene amargura, grita. Si alguien está enojado, empieza a hablar mal, ¿verdad? Que es lo más común. Después le dicen todo lo que me dijiste. Yo no te dije nada. Vea, que enojado que se anda recordando uno. Habló mal. El enojo produce hablar mal, y es la maledicencia. Saca la molestia que tiene hablando. Y aquel saca el grito por la amargura que tiene. Sobre todo a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando ya el papá ya está
mal, hay una amargura por todas las cosas que han estado pasando y las va acumulando. Entonces vea, la causa es la amargura y el efecto es gritos. La causa es el enojo y el efecto es que habla mal. Y el otro es la ira. La ira usted sabe que es diferente al enojo. Eso ya es más profundo, es más crónico y por eso está relacionada con la malicia. Ahí dice malicia, pero por favor no está hablando de coquetería. Esta malicia se traduce a hacer maldad. Entonces cuando alguien tiene ira, ya sus pensamientos y sus palabras no son de otro tipo. Anda buscando hacerle mal con quien está enojado. Y ahí ya se mueve venganza y cualquier otra cosa, ya anda viendo, hasta haciendo planes, ¿verdad? Cuando pase, ¿verdad? O sea, ya da risa, ¿verdad? Pero hay gente que desearía hacerlo, hermano. O cuando venga el hermano que vino, cuando venga le voy a decir que ya no hay parqueo aquí para que vaya a parquear de último, porque con él está enojado. No, pero ahí ya están reservados. Y está lloviendo, el gran calor, para que camine. De todas maneras está gordito, que rebaje. Mire, hermano, cualquier parecido, puro accidente, hermano. Me disculpa, por favor. Bueno. Entonces ya tenemos definido, fíjese usted, ya tenemos definido aquí los males. Pero la Biblia, ¿qué dice? El principio de Dios dice: quiten eso de ustedes. O voy a orar al Señor. No, quítelo usted. Está diciendo: quítese. Ese no es nuestro código de vivir. Esa no es la forma en que nuestra conducta debe ser gobernada por amarguras, por enojos y por iras. No debe ser gobernada la conducta del cristiano. Entonces debe quitarse de eso. Ahora, hermano, ¿y cómo me lo quito? Bueno, el versículo 32 trae la solución. Y ahí dice: antes bien, o sea, en lugar de estar amargados, gritando, enojados, hablando mal, o con ira y teniendo planes de maldad hacia otro, mejor sean, número 1, amables, número 2, misericordiosos, y número 3, perdonándonos los unos a los otros. Entonces mire usted cómo Dios nos enseña cómo debe ser. Dice: no hagas eso, haz esto. Nos está diciendo: eso es malo, y vence con el bien el mal. ¿Y cuál es el bien aquí? Las 3 actitudes que dice el versículo 32: amables, misericordiosos y perdonando. Entonces, hermano, cuando una persona es amable, no le da lugar al enojo. O sea, que trata bien aún al que le hizo daño, no se va a dejar vencer por el enojo. Entonces, yo tengo aquí 3 principios que saqué de esta interpretación de estos versos. Primero, la amabilidad triunfa sobre el enojo. Oiga eso, la amabilidad triunfa sobre el enojo. Si usted, alguien le hizo algo y se enojó, sea amable con él. Ay, hermano, pero eso que usted bien fácil lo está diciendo. No, porque así tiene que ser. ¿O quiere que nos compliquemos? No, hermano, pero como no es a usted que le han... No, está el principio. Y ya dijimos que no nos vamos a dejar guiar por emociones o por qué va a decir la gente. La Biblia dice: sea amable. O sea que en una iglesia de amables, ¿cómo cree que viviríamos? Sería casi el cielo, hermano. Buenas tardes, le venía, pase adelante, la cortesía. Eso es la amabilidad, ¿verdad? Es la forma de tratar a otros con un buen trato, de respeto, de honestidad. Entonces las hermanas no tendrían que padecer ninguna situación porque ellas son el vaso más frágil, un mejor trato para las mujeres. O sea, hermano, qué cosa más linda, la amabilidad. Entonces es la forma en que Dios quiere que vivamos. Ese es el principio. La amabilidad triunfa sobre el enojo. Ahora vea usted la siguiente: la misericordia triunfa sobre el juicio, porque Dios nos está diciendo aquí que no solo seamos amables con los demás, sino que seamos misericordiosos. Y esto tiene relación con el principio que hablé hace un momento: todo lo que sembramos. Y
Y la Biblia dice en una bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, les van a dar lo mismo que dieron. Mire, hermano, es fácil hacer leña de árbol caído, pero ese comportamiento no debe vivir en la iglesia, no debe reinar, no debe gobernar nuestra conducta. Debemos ver al hermano con misericordia. Hágalo, hermano, cuando usted vea una situación y puede hacer misericordia, hágalo, porque usted va a recibir misericordia. Y dice la Biblia aquí que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué dice ese principio? Porque el juicio es hacerle daño a alguien, y Dios está diciendo que no le hagamos daño a las personas que nos tratan mal, sino que seamos amables y tengamos misericordia de ellos. Compasión. A pesar de lo que nos han hecho, podemos nosotros hacerles bien, porque esa es la misericordia. ¿Se acuerda que Jesús lo puso? 3 hombres descendían y encontraron un herido ahí. Uno solo lo vio, pasó, el otro también, pero vino uno, dice, e hizo misericordia. ¿Qué hizo? Se bajó, lo agarró, le puso vino, aceite en la estrella y lo llevó. Esa es la acción que los cristianos debemos mostrar a todos: ser gente misericordiosa, tener compasión aún de los que fallan, cometen errores. Mejor oremos y pidamos misericordia al Señor por ellos. Y por último habla del perdón. Mire la forma en que Dios nos dirige: con amabilidad, con misericordia y el perdón, porque el perdón triunfa sobre la amargura. Ese es el principio. ¿Qué debe hacer un amargado? Perdonar para ser libre. Esto es lo que tiene. Pero hermano, aquí tengo toda la lista de todas las cosas que mismo. Rómpala, quémela, porque el amargado tiene lista, hermano. No va a creer que la tiene en un cuaderno, no, aquí. Bien me acuerdo, el 5 de noviembre del año 1997 a las 8:50 de la noche, la gran gritada que me pegaste, y hasta me acuerdo cómo estaba vestido, imagínense. No, es que para grabar nosotros somos buenos. Y se amargó. Entonces ahora el principio de Dios dice: el perdón triunfa sobre la amargura. Ahora no es como el hermano ya nos viene a hablar de esto, hay que perdonar, sí, te perdono. No es así nada más. Ahí dice cómo. Usted leyó conmigo, ¿verdad? ¿Leyó conmigo? Dice que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Usted ya midió qué clase de perdón nos dio el Señor a nosotros. Total, completo, sin reclamo, incondicional. Y eso que nuestra lista era negra y larga. Entonces, ¿por qué nosotros andamos de la misma forma? Soltemos a los hermanos, vivamos en paz. Principios que regulan o que gobiernan, mejor dicho, nuestra forma de vivir. ¿Se da cuenta con los ejemplos? Cómo los principios orientan nuestras acciones y aquí gobiernan nuestra. Así que, hermanos, dejémonos gobernar por lo que Dios nos enseña. La amabilidad, la misericordia y el perdón debe reinar en la casa, debe reinar en las relaciones. No importa el calibre de los hechos. Usted puede ser el siguiente que falle y va a querer que lo perdone. Pero usted no quiere perdonar. Mire qué cosa más extraña. Y la Biblia dice: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que, hermano, no hay razón para tener preso a nadie en el corazón. Un principio bíblico. Vamos a estar de pie, hermano. No estoy bien yo, ¿verdad? Ya me pasé en rojo, estoy. Disculpe, hermano. Yo ya sabía que el tema iba a ser un poco largo por toda esta explicación, pero aterrizamos en la práctica. Inclinemos nuestro rostro y yo quiero dejarle unos momentos para que usted piense en estos principios y adopte esta forma de vivir con amabilidad, con misericordia,
perdonando a los hermanos, a los que nos ofenden y cuidando lo que hacemos, porque la cosecha va a aparecer. Ahí están los principios. Empecemos a recibirlos y aplicarlos hoy. Gloria a Dios. Que fluya un momento los instrumentos. Yo quiero hacer una oración. Que el Dios Todopoderoso siga iluminando nuestros entendimientos y podamos aceptar la verdad. Hoy hablé verdades yo. Deje que llegue esa verdad bíblica a su corazón y no ponga argumentos, no ponga peros, porque es ahí donde nos atrancamos y el principio entonces no se aplica, entonces no hay fruto, no hay desarrollo, no hay avance. Seguimos dando vueltas en el mismo lugar. Tenemos que pasar al otro lado. Gloria a Dios. Padre que estás en los cielos, desde este lugar levantamos nuestra voz, nuestro corazón para agradecerte por esta bendición que nos das de estar juntos, alabándote y también enfocándonos en tu palabra. Gracias porque tu palabra refleja tu corazón. Tu palabra refleja tu corazón, Señor. Y ahora conocemos un poco más de ti al ver cómo nos enseñas en la forma en que debemos tratarnos. Oro, Señor, en esta hora para que esta verdad golpee toda mentira, la derribe, para que nuestras acciones y nuestra conducta sea dirigida por tu palabra, a vivir de forma responsable con lo que hacemos y a vivir en buenas relaciones con los demás. Obra, Señor, tu palabra que tiene fuego, que tiene vida, conmueva y sacuda nuestra mente y corazón para que haya una operación de cambio, de transformación hoy mismo entre nosotros, entre nuestras congregaciones. Hermanos que están viéndonos por las redes, también usted ahí aplique, reciba y aplique los principios que Dios nos da en su bendita palabra. Aleluya. Gracias, Señor, por esta oportunidad que no merecemos. Todo lo que haces por nosotros con esa bendita gracia que nos ha salvado, nos ha sostenido, nos sigue sosteniendo y nos sostendrá hasta el final. Gracias. En el nombre de Jesús.